Muy buenos días. Hoy día les voy a explicar el tema de violencia y política. Política especialmente en la Iglesia Católica. A nadie de nosotros estos dos temas son nuevos, porque es una realidad vivida en nuestra vida cotidiana. Todos de nosotros, de uno u otro modo, si hemos sufrido o sea, hemos sido las víctimas de la violencia y de seguro todos de nosotros somos parte de la política. Violencia. ¿Qué es violencia? Violencia es uno de los grandes males que pueden existir en el mundo. Hay también otros males como la pobreza, escasez de agua y así hay bastante males que existen en el mundo y uno de ellos, el más grande, es la violencia y nadie desea la violencia. Y, o sea, nadie desea que la otra persona sea violenta hacia mí. Es algo, por eso, muy odiosa. También la violencia está presente por todo el mundo. Ningún país en el mundo puede afirmar que estamos libres de la violencia. Entonces, todos estamos sufriendo la violencia. Entonces, es un problema más urgente que nos llama la atención. Y como los estudiantes de teología moral, a nosotros también surge la pregunta, ¿el hombre del futuro sí puede controlar la violencia? Porque a veces nos parece que la violencia tiene control sobre nosotros, los hombres. Entonces, los hombres son las causas de la violencia, o sea, las personas que causan la violencia. Además, los hombres son las personas que sufren la violencia, que son las víctimas de la violencia. ¿Y cómo se puede juzgar a un acto como violento? Tienen tres características. Primeramente, hacer daño a alguien, o sea, o algo. Y en segundo lugar, la víctima que está sufriendo la violencia desea evitar el daño que él está sufriendo o ella está sufriendo. Si vamos a ver esta imagen que nos demuestra claramente una persona que está atacando, entonces está haciendo un daño a la otra persona. Y la víctima que está haciendo, está bloqueando, está intentando evitar el daño que está causándole la violencia de este joven que está atacándole. Y en tercer lugar, también el acto es algo muy agresivo. El acto violento es agresivo. Tiene un punto de agresividad en la sociedad, como se ve en la otra imagen acá. Y origen de violencia, hay tres orígenes que les he puesto. Primeramente, la violencia instintivista. Esto es algo innata. Algunos hombres nacen con estas características violentas. Entonces, biológicamente tienen una tendencia a la violencia. Y en segundo lugar, también puede ser la frustración que el ser humano está sufriendo. Hasta los animales sí pueden tener frustración y por eso unos animales sí ponen muy bravos. Y entonces, si los animales pueden ser tan bravos en una situación de frustración, ¿qué tal de los hombres? Todavía peor. Y eso es algo, a veces surge de la agresión interior que nosotros sufrimos. En tercer lugar, la violencia que adquirimos del mundo fuera. ¿Qué determina la violencia? La conducta agresiva, frustraciones que sufrimos, o sea, un ataque físico o verbal. A menudo pensamos de la violencia solo como un acto físico, no necesariamente. La violencia puede ser también a través de una palabra, que es la violencia verbal y el alcoholismo, los factores ambientales como el ruido que se percibe
o el clima que nos causa la violencia, etcétera. Entonces, esos serían los factores ambientales. Tipos de violencia. ¿Cuántos tipos de violencia hay? Hay tres tipos: violencia horizontal e individual. Aquí luchan dos personas, es hacer daño hacia la otra persona, siempre hacia una persona. En segundo lugar, violencia vertical y social. Esta es contra la sociedad. En tercer lugar, violencia inespacial e interior. Es violencia hacia sí mismo. Es algo el ser humano sufre interiormente. ¿Qué soluciones puede haber para esta violencia? Tratamiento de las causas biológicas para las violencias que tienen causas biológicas. Sí, la medicina de hoy día sí puede tratar el problema biológico. Entonces, así tratando el problema biológico, sí se puede tratar el problema de violencia. Tratamiento de las causas psicológicas a través de la terapia y prevención de las causas psicológicas, etcétera. Es la política, el segundo tema. La política, la fe cristiana tiene que necesariamente responder a la vida cotidiana del ser humano, que son los fieles de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que necesariamente meterse en los asuntos en los asuntos sociales. ¿Y qué es la política? La política se define como una ciencia, además como un arte. Como una ciencia, la política trabaja por el bien común y como un arte está gobernando a los pueblos y dirige a los pueblos en las relaciones con los demás. ¿Y qué dice el pensamiento cristiano sobre la política? La- el- los personas, o sea, los fieles de la iglesia son personas que viven en grupos, o sea, en comunidades. Entonces, la iglesia necesariamente tiene que actuar políticamente. No solamente hay que dar guías espirituales, sino también actuar en la vida política del ser humano. Entonces, la iglesia tiene un deber de enseñar las leyes morales, porque los hombres actúan con los otros hombres. Y la iglesia y el Estado no deben ignorarse recíprocamente. Cada uno debe actuar recíprocamente en guiar al ser humano. ¿Y cuál es la meta hacia la cual trabajamos tanto la iglesia y el Estado? Es el bien común de todos los seres humanos. Entonces, el bien común es un derecho de cada ser humano y además es un deber de cada ser individuo. Entonces, hay una obligación, hay una invitación, además una obligación al ser humano a respetar al otro ser humano. Y también hay una llamada al ser humano a la solidaridad que está haciendo la Iglesia Católica, la Iglesia en el mundo. Entonces, la Iglesia y el Estado tienen que trabajar, la política tienen que trabajar por el bien común de todos los seres humanos. Gracias.